La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Antes de comenzar con la lectura, quería comentarles, porque seguramente como la audiencia se renueva, justamente a un año, ya en septiembre, de que sufrí una caída y por ende tuve una fractura de cadera, que me tuvieron que poner un reemplazo total, y en noviembre tuve otra operación justo para esta época, pero viendo al Señor siempre cómo guiaba mi vida, sosteniéndome en todo tiempo, en toda situación, y de eso se trata, ¿no? De poder ver la mano del Señor siempre sosteniendo y guiándonos. Y bueno, le doy gracias también, es un tema que han elegido, que justo me tocó y quisiera hacerlo más clara y poder bendecir también con la palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña introducción como para entrar en tema. En el Evangelio de Mateo, cuando comienza el Evangelio de Mateo, era un momento de tensión. Y surge esa tensión porque con la llegada de los magos del Oriente, el rey Herodes, que se encontraba reinando hacía muchísimos años en Jerusalén, evidentemente esto también quería comentarles que ya vimos esta historia cuando vimos Los Hombres Terribles de la Biblia hace más o menos 2 años, y estaba el señor Herodes, que justo también me tocó compartir una parte. Entonces como que lo conocemos un poco. Realmente era tan malvado que no quería a nadie en el reinado, y es más, era capaz de matar a su familia porque no quería herederos. No era tanta la maldad de él. Pero no me quiero detener ahí, sino simplemente pasar, pero sí era una persona que hostigaba muchísimo al pueblo, así que la pasaban bastante mal. ¿Y por qué tensión? Porque era eso, cuando llegan los magos del Oriente y preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y eso lo turbó a él y a toda Jerusalén, como dice la palabra. Así que vamos a leer ahora. Antes, la profecía de Belén es una de las muchas profecías que se han cumplido en Jesucristo. Esta profecía cumplida nos muestra el poder y autoridad de Dios y nos da confianza en su plan de salvación. Nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas y que podemos confiar en Él. Leemos en Mateo 2:6, esto que vamos a leer es la profecía que se fue dada por el profeta Miqueas 750 años antes de Cristo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y como les comentaba, al meditar en Mateo 2:6,
Recordamos que la vida a menudo nos sorprende con su grandeza a partir de lo que parece pequeño e insignificante. Belén, un lugar humilde, fue elegido como el lugar de nacimiento del Salvador del mundo. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. A veces en nuestras circunstancias más humildes, Dios puede estar haciendo grandes cosas. La historia de Belén nos alienta a abrir nuestro corazón y reconocer que incluso en lo pequeño se puede encontrar una enorme bendición. Que nunca subestimemos el poder de Dios manifestándose en los rincones más inesperados de nuestras vidas. En otra versión, NBI dice: de ti saldrá el que será el Señor en Israel. La realidad que el pueblo esperaba un libertador, porque vivían en opresión por Herodes, tanto la gente, los campesinos, muchos vivían en escasez, en hambre, duro trabajo y también altos impuestos. Los que estaban en Jerusalén tenían otros beneficios y avances que podemos decir que tenían porque Herodes mantenía muy bien el lugar de Jerusalén. Y lo que decimos que el pueblo esperaba un libertador más que un guiador, porque querían que alguien los sacara de la situación en que ellos estaban viviendo. Y también podemos ver que el Señor nos ha dejado una guía completa, que son las enseñanzas del Sermón del Monte, que siguen siendo guía y dirección para la vida del cristiano, al enfatizar la humildad, el perdón, nuestra relación con el prójimo. Jesús alienta a las personas a elegir el camino del amor de Dios, que eventualmente renovará toda la creación. Qué gran tarea realizó Jesús como guiador. Les enseñaba a sus discípulos a vivir una vida consagrada a Dios, libre de hipocresía, llena de amor, gracia, llena de sabiduría y discernimiento. Sus enseñanzas eran admiradas por muchos que le seguían. Vamos a leer en Mateo, ahí mismo, un poquito más, capítulo 7, 28 y 29. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nos dice: se admiraban de su doctrina y les enseñaba con autoridad. En otro evangelio dice: estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, porque nunca habían escuchado hablar así con autoridad. Qué hermoso verlo a Jesús, el Hijo de Dios, hablando con autoridad y no como los escribas. Tenemos varios ejemplos conocidos. Son todos, por supuesto, que ya los conocemos, pero vamos a sacar siempre, hay algo por aprender. Vamos al Evangelio de Juan, de San Juan, capítulo 10. Y vamos a mencionar, porque a veces son las citas, pero tomo a 2 versículos más o menos. Y en el Evangelio 10 dice: es la parábola del redil. Vamos a leer del 2 al 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas, las propias van delante de ella. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué hermoso, tenemos a las ovejas que llama por su nombre y las saca del redil.
va adelante y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esta es la responsabilidad de la oveja, dejarse pastorear, porque reciben la acción bondadosa del pastor, provisión, descanso, dirección, guía, restauración y aliento. La oveja recibe todo del pastor. Él se ocupa de todo lo demás. Uno piensa en esta imagen y piensa, ¿cuántas veces el Señor fue delante nuestro para guiarnos, para que no erremos el camino? Él tiene el mejor alimento, que son sus promesas para vida eterna. El tema es si nuestros oídos están atentos o las preocupaciones o los afanes de la vida me mantienen tan ocupada como para escuchar a Jesús. Ahora sí, las invito a leer en Lucas otra historia, en Lucas 11. 11 del 1 al 4, y ahí es Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo debían orar? Es la enseñanza. ¿Y a quién debía dirigir la oración? ¿Qué debían pedir? Y la importancia de pedir perdón por los pecados y de perdonar, de pedir ser librados de la tentación y de hacer el mal. Es un modelo completo de oración y podemos resumir. Tiene parte de alabanza, tiene propósito, tiene provisión, perdón, pureza y protección. Y así la oración puede llegar al Padre. Vamos a otro ejemplo. Está en Marcos 6. Es una historia que la conocemos. Está en el versículo 45, es el que nos vamos, donde dice Jesús anda sobre el mar. Esta historia es conocida y tenemos la enseñanza. Jesús anda sobre el mar, ya la conocemos, y Jesús está guiando en medio de la tormenta, demostrando su poder y control sobre la naturaleza. Entró Jesús a la barca, todo cambió. Con su presencia, los miedos y temores quedaron atrás. En el versículo 50 dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermosas palabras que pronunció el Señor. Nos guían a la calma, a la quietud, cuando nos toca atravesar las terribles tormentas en la vida, las que nos tocó atravesar o las que vendrán. Lo que sí sabemos que el Señor siempre está guiándonos en todo tiempo y en todo lugar. Tenemos la historia de la mujer samaritana en Juan capítulo 4 del 1 al 26. Esta historia también tan conocida, había enemistad entre judíos y samaritanos. En esta hermosa historia Jesús va más allá.
la guía hacia la verdad y el conocimiento de Dios. La samaritana sabía de la existencia de Dios, como dice el versículo 20. Vamos a buscarlo. Juan, como para repetir las palabras que ella dijo, en Juan 4. El versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y en este versículo, ella sabía de la existencia de Dios, como dice, pero podemos decir tenía una religión, costumbre, pero su vida estaba desordenada. Por eso Jesús se manifestó en su vida, para que en ella haya una transformación. En el versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La adoración verdadera y perfecta consiste en seguir los pasos de Jesús. Ahí vemos a una mujer en una vida desordenada, como lo dije, y el Señor la confronta, porque muchas veces sabemos de esto, ¿no? De que la gente tiene una religiosidad, pero le falta tener ese encuentro, dar ese paso de fe para que verdaderamente su vida reciba una transformación. Y otra de las historias que también les quiero compartir se encuentra en Juan 13, la historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Esta también es una historia que nos deja la enseñanza. En el versículo 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí Jesús guiando a sus discípulos al amor y al servicio unos por otros. No creerse superior o estar por encima de otros. Como dice el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciere, dice. Qué felicidad sentimos cuando podemos servir y amar a mi prójimo, sabiendo que el Señor mueve nuestro corazón a servir con humildad. Y vamos a Juan, unas hojitas más, Juan 21. 21:15. Ahí dice, del versículo 21 y versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo,
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto, añadió, sígueme. Acá nos relata cómo Pedro le había negado al Señor 3 veces la noche antes que Jesús fuera crucificado. En el versículo 21, ahí ya tenemos a Jesús que está resucitado y le dice a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Jesús le da la oportunidad de revertir su triple negación. En este encuentro Jesús guía a Pedro a que vuelva a empezar. Aunque Pedro le había sido infiel a Jesús en el momento de mayor necesidad, por todo lo que el Señor le tocaba pasar en esa noche, a pesar de todo, Jesús siguió siendo fiel. Le pide a Pedro que atendiera y alimentara a los primeros creyentes en Cristo y que ayudara a construir su iglesia. Esa es tarea del discípulo, es también para nosotros, a cuidarnos y velar por los demás. ¿Qué responderemos cuando Jesús nos pregunte, ¿me amas? Vamos con Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 tenemos la historia del 1 al 15 de Jesús y Nicodemo. Esta historia también la conocemos. Es una historia que Jesús guía a Nicodemo hacia la fe y pueda comprender la importancia de la salvación. Nicodemo era un maestro de la ley y vio algo diferente en Jesús. No solo las señales, sino que Dios estaba con él. Jesús guía a Nicodemo mostrándole que hay otro camino, porque él sabía los rudimentos de la ley, pero estaba perdido y en pecado. Y en ese encuentro se produce una transformación y experimenta un nuevo nacimiento, porque de eso es el relato que Nicodemo le preguntaba a Jesús. Pero otro relato vemos también acá, de cómo la religiosidad no sirve. Y esto era un conocedor de las cosas, pero le faltaba tener esa transformación. Porque muchos conocen, pero no todos se ponen en las manos del Señor, no todos se quebrantan para buscar y ser transformados por Él. Y vamos a la historia de Juan en 3:16, no la historia, dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Del 16 al 21, lo vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Acá recordemos que es la luz del mundo, el Señor. Valoremos la luz
que Dios nos da en forma gratuita. Abramos nuestros corazones y ojos espirituales. Anhelemos más de la presencia del Señor Jesucristo y busquemos la guía del Espíritu Santo. Y disfrutemos por siempre de la luz eterna del amor de Dios. Y hay una conclusión. Jesús guía a las personas en un momento de dificultad. En la oración y la fe, nos guía hacia la verdad y el conocimiento. Nos guía hacia la santidad y la restauración. Nos guía hacia el amor y el servicio. Que Dios guíe nuestro corazón para que conozcamos y andemos en el llamado que Él tiene para nuestra vida. El Salmo 32:8 dice: te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. Dios las bendiga.